¿Qué es el poder político y cómo se legitima? ¿Cómo se organiza una sociedad y qué constituye una sociedad justa? ¿Qué es el Estado y cuáles son sus orígenes y funciones? ¿Está la democracia en crisis y cómo puede fortalecerse? ¿Qué son fenómenos como el populismo o la polarización y cómo afectan a los sistemas democráticos actuales? ¿Es que la posverdad y la desinformación han cambiado tan radicalmente la política actual? ¿Cuál es el rol de los movimientos sociales y la sociedad civil en comparación a los partidos políticos tradicionales? ¿Y en qué medida la tecnología y las redes sociales transforman la política actual? ¿Y cuál es su papel en el día de hoy? Estos son algunos de los interrogantes que se ha planteado la ciencia política. Pero, ¿qué es eso de una ciencia política? ¿Y cómo podemos definir el término política? En el vídeo intentaré explicar los orígenes históricos de la ciencia política, algunas definiciones que esta disciplina ha dado de la política, así como las diferentes áreas de estudio que se encuentran dentro de la ciencia política. La ciencia política consiste en el estudio sistemático de la política. Es una disciplina académica dentro de las ciencias sociales que se encarga de generar un conocimiento sistemático y riguroso sobre las cuestiones políticas. Aunque la ciencia política moderna no nace hasta finales del siglo XIX, pero sobre todo durante el siglo XX, cuestiones políticas relativas a la sociedad y a los asuntos públicos ya estaban presentes en el pensamiento occidental desde la Grecia clásica. De hecho, es a raíz de este pensamiento político clásico que se plantean las primeras cuestiones políticas sobre cómo organizar la sociedad y cómo hacerlo para que ésta sea justa y virtuosa, como es el caso de Platón, o en el caso de Aristóteles, el cual argumentaba que los humanos somos animales políticos, animales sociales, que necesariamente tenemos que vivir en comunidad para poder realizarnos completamente. Aunque el pensamiento político clásico habría de evolucionar y se liberaría del pensamiento filosófico y teológico, el principal objeto de estudio de la ciencia política prehistórica, por así decirlo, seguiría siendo principalmente el Estado y el buen gobierno. Desde Maquiavelo a Hobbes, pasando por Locke o Rousseau, se configura un conjunto de pensadores políticos modernos que se hacen preguntas acerca del Estado, acerca de sus orígenes, su funcionamiento, sobre cómo debería funcionar o sobre el buen gobierno. Aunque de todas maneras existirían cuestiones recurrentes muy relacionadas con el Estado, como lo serían la justicia, la libertad, la igualdad, pero todas relacionadas con el gobierno, con el Estado. Es precisamente por este foco en el estudio del Estado y del gobierno que la ciencia política moderna tardaría tanto en aparecer. Mientras que la economía y la sociología habían definido muy claramente su objeto de estudio, por un lado la economía de mercado y por el otro lado la sociedad fruto de la modernidad, la sociedad moderna derivada del capitalismo y el establecimiento de la sociedad industrial y urbana, la política se limitaba exclusivamente al Estado y a sus gobernantes. Entonces la política era todavía algo muy exclusivo del Estado y de aquellos que lo gobernaban. Sin embargo, una vez llega la democratización del Estado liberal, cuando llega el sufragio universal, es decir, que todos podemos votar, cuando se crean los partidos políticos, cuando se crean otras instituciones políticas aparte del Estado, la política pasa de ser algo que afecta a todos, pero que solo manejan unos pocos, a algo que ya interpela directamente al conjunto de la sociedad, de lo que todos somos participantes. Aunque evidentemente hay asimetrías de poder y es evidente que aquellos que gobernaban mantenían gran parte de su poder. Pero la política se hace más compleja, hay más actores, más instituciones y por tanto se crea un sistema político complejo en el que los principales actores serían los partidos políticos. Ahora, más allá de preguntarnos sobre cómo debería ser el gobierno justo o cómo debería funcionar el Estado, vemos que la ciencia política se empieza a interesar por los procesos políticos, por las instituciones, por los actores políticos. Vemos que la política se vuelve más compleja, hay más actores, nuevas instituciones, vemos el rol de los partidos políticos, los grupos de presión, la sociedad civil, y vemos que la ciencia política empieza a responder a una realidad política más compleja. Entonces vemos que en el siglo XX nace una ciencia política moderna, una ciencia política que todavía tiene mucha relación con el Estado y con la administración, pero que ya se va haciendo un campo de conocimiento autónomo, independiente de lo que había sido la filosofía política y que había caracterizado al estudio de la política antiguamente. Vemos incluso que durante
A finales del siglo XX incluso evolucionará y adoptará elementos de la psicología, de la economía, de la sociología, incluso empleará la estadística y las matemáticas para estudiar el comportamiento político y la opinión pública. Vemos que la ciencia política sigue evolucionando y se va haciendo más compleja. También es interesante ver que la ciencia política no es solo el producto de unos pensadores muy claros o muy definidos. Entendemos más bien la ciencia política como un proyecto social que nace desde diferentes áreas, que tiene diferentes áreas de estudio y que nace con el propósito de influir en la política, de influir en la realidad política a través de un conocimiento sistemático de la política. No simplemente por el afán de contemplación o de estudio, sino que nace con un gran propósito práctico, como es el caso de Maquiavelo, por ejemplo, por poner un clásico de la ciencia política, el cual tiene esta obra tan conocida que es El Príncipe, en el que básicamente viene a ser un manual sobre cómo gobernar y cómo hacerlo en diferentes contextos, siendo gobernante, siendo un príncipe en sus términos. Ciencia política nace con un propósito bastante pragmático. Pero ¿qué es la política? ¿Cómo ha definido la política la ciencia política? ¿Cómo podemos entenderla? El término política proviene del latín politicus y del griego politikos, relacionado con la polis, la ciudad-estado griega. Los diccionarios suelen definir la política como el arte o doctrina del gobierno, los asuntos del Estado y la actividad ciudadana en la vida pública, siempre vinculada a términos como polis, como ya he mencionado, politeia, que vendría a ser constitución o régimen político, ¿no?, la parte más legal, y politike tekne, que vendría a ser el arte de la política. La polis en Atenas era este modelo de ciudad-estado que venía a ser una comunidad autónoma y soberana con instituciones, magistraturas, una asamblea, y que se convierte en el organismo político central, por encima de tribus o de clanes, y es donde se desarrolla la mayor parte de la vida, es decir, el término política, que viene de polis, tiene un fuerte componente de comunidad, tal y como entendían los griegos en este periodo clásico, en el sentido de que la comunidad lo era todo. Entonces la política era la totalidad de la vida, no solo una parte. La vida se concebía en comunidad, no en términos individuales o desde otras concepciones. Entonces política vendría a estar formada por polis, esta idea de ciudad-estado, y logos, ¿no?, que sería razón, discurso, ¿no?, politología, ciencia política. Por ello, este término resulta adecuado para hablar del conocimiento sistemático de lo público o del Estado. Sin embargo, la ciencia política ha dado diferentes definiciones del término política, dado que es un término que suele generar bastante controversia incluso en el propio ámbito de la ciencia política y del que no tenemos un claro consenso. Tenemos unas 4 definiciones grandes de política, unas 4 corrientes. La primera entendería la política como el control sobre las personas y sobre los recursos. En este sentido, la política sería todo fenómeno vinculado a formas de poder o de dominio sobre los demás. Definiciones muy propias de Maquiavelo, de Laswell, de Dahl. Vemos que son figuras dentro de la ciencia política importantes. Es decir, imponer conductas a los demás que no serían adoptadas de manera natural o de manera espontánea. Otra de las definiciones grandes de la ciencia política sería aquella que la entiende como una actividad desarrollada a través de un sistema de instituciones públicas. Es decir, la política sería todo aquello que se realice desde las instituciones políticas, básicamente el Estado, que están autorizadas para ejercer una coacción sobre la comunidad, es decir, que tienen el monopolio legítimo de la violencia. Es una definición mucho más cercana al Estado y a las administraciones públicas, pero que también ha tenido mucho peso. Otra gran definición sería aquella que entiende a la política como una actividad dirigida por valores de orden y equilibrio social. En este caso, la política sería entendida como una actividad que buscaría el bien común y el equilibrio social, es decir, entenderíamos que la política busca el interés general mediante una redistribución de valores. Bueno, una definición que podrían defender Aristóteles, Locke, diferentes figuras. Easton, con su definición de sistema político. La última gran definición de política, desde la ciencia política o de la prehistoria de la ciencia política, sería aquella que entiende a la política como una actividad vinculada a la defensa de la comunidad contra una amenaza exterior. Es decir,
aquella más relacionada con la guerra, la organización militar, las jerarquías, la disciplina, la coacción. Todo ello daría paso a la política. Es una concepción de la política que la entiende como una lucha permanente, que distingue entre un nosotros y un ellos. Una distinción entre amigo y enemigo. Una definición propia de Carl Schmitt, una definición muy relacionada con las relaciones internacionales y con las amenazas entre estados. Pero vemos que hay diferentes definiciones de política y que no es fácil encontrar un consenso incluso en la ciencia política. Mi opción preferida de definición de política es aquella que entiende la política como una práctica o una actividad colectiva que los miembros de una comunidad llevan a cabo. La finalidad de esta actividad sería regular los conflictos entre los grupos. Esto sería la política. Y su resultado sería la adopción de decisiones que obligan, por la fuerza, si es necesario, a los miembros de la comunidad. Es decir, la política nacería como respuesta a los conflictos sociales presentes y buscaría generar una solución o una cierta cohesión social a raíz de estos conflictos. Entonces, pongamos un ejemplo de esta definición de política. En ese sentido nos centraremos en el movimiento sufragista, como parte de aquel movimiento feminista más temprano que nace sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido sobre el siglo XIX. En este sentido, el movimiento sufragista lo que persigue o lo que perseguía era conseguir el sufragio femenino, es decir, equiparar el sufragio masculino y el femenino. Vemos que veníamos de una época, sobre todo en el siglo XIX, en el que el Estado liberal se había ido democratizando, el sufragio se había ido expandiendo, veníamos de un sufragio masculino censitario que sobre todo miraba que existiesen unos recursos económicos y que hubiese una capacidad intelectual de una manera definida un poco estática y un poco retrógrada. Vemos que se va democratizando el Estado liberal, vemos que se expande ese sufragio, que incluso será universal en el caso de los hombres, pero vemos que que van naciendo unas demandas, unas protestas por incorporar el sufragio femenino. En ese sentido, en Estados Unidos, sobre todo, yo diría que a mitades del siglo XIX, más o menos, aproximadamente. Entonces vemos que hay unas movilizaciones muy importantes en favor de un sufragio femenino, sobre todo en base a una lucha de expandir los derechos políticos, legales, civiles de las mujeres, que en ese momento en las constituciones, en las leyes, en las regulaciones, estaban explícitamente en desigualdad y se tenía que equiparar en términos formales. Vemos que existe esta movilización, estas demandas, vemos que se crean organizaciones políticas que defienden este sufragio femenino. Vemos que es una cuestión que incluso tendrá el respaldo de figuras intelectuales y que de hecho tiene una base intelectual ya en Olympique de Gouges, o tiene diferentes figuras femeninas que ya lo han respaldado intelectualmente, obras como La Vindicación de los Derechos de la Mujer, etc., pero incluso también figuras masculinas, como es el caso de John Stuart Mill, que también hará una abogación en favor del sufragio femenino. Entonces vemos que es una cuestión que se va politizando, hay unas demandas, hay una movilización, hay unas organizaciones que se van creando, hay unas figuras intelectuales o públicas que se muestran en favor del sufragio femenino, y es una cuestión que lentamente se va incorporando en los debates públicos. Lentamente digo porque transcurrirán muchos años hasta que la cuestión se debata y en cortes se plantee y se adapte, ¿no? Y se hagan las decisiones vinculantes de las que hablaba antes mi definición de política moderna. Pero vemos que es una acción colectiva que logra generar un conocimiento, un soporte, una movilización, que vemos que llega al escenario público y que vemos que consigue finalmente a finales del siglo XIX, pero principalmente en el siglo XX, sobre todo en el siglo XX, que en unos primeros países reconozcan el sufragio femenino. Aunque será un proceso que durará durante todo el siglo XX, incluso hay países que todavía no lo reconocen. Pero vemos que llega al escenario público, llega a la esfera pública, a la esfera institucional y que genera decisiones vinculantes para toda la comunidad. Es decir, que las mujeres tengan este derecho reconocido como parte de esta lucha por reconocer o por equiparar los derechos civiles
y políticos y legales, etc. Esta parte de derechos formales que en ese momento no tenían. Este puede ser un ejemplo de política. Otro ejemplo está en el movimiento ecologista, por ejemplo. La dinámica es parecida. Hay una movilización porque hay unas demandas que se canalizan a través de la política y que generan decisiones vinculantes como son las políticas ecologistas que tenemos hoy. De esta manera podemos entender la política como una acción colectiva que parte de unas demandas heterogéneas, que se canalizan, que se procesan y que dan como resultado unas políticas, no necesariamente tienen que ser políticas públicas, pero unas decisiones vinculantes en términos legales, en términos formales, que son vinculantes para toda la comunidad y que se pueden imponer. Esto es la política. Ya como última parte de este primer vídeo sobre qué es la ciencia política y las definiciones que podamos hacer de política, toca hablar de las grandes áreas de estudio de la ciencia política. Es otra de aquellas cuestiones en las que no existe un consenso claro, como con la definición de política. Porque según las tradiciones de pensamiento, según las diferentes universidades o departamentos, se hacen diferentes divisiones de las diferentes ramas o subdisciplinas de la ciencia política. Sobre todo cuando hacemos la conversión al mundo anglosajón, en el que se organiza de manera diferente. Sin embargo, sí que podemos identificar como unas 3 o 4 grandes subdisciplinas de la ciencia política, que a veces están juntas o separadas, pero que pasaré a explicar. En primer lugar, tendríamos aquella parte de la ciencia política que ya hemos comentado, que consiste en la teoría política, en el pensamiento político, en la filosofía política, es decir, aquella gran área de la ciencia política más relacionada con sus orígenes clásicos, sobre todo, y que se encarga de analizar y de interpretar aquellos conceptos que han estado tan relacionados con la ciencia política desde siempre, como el poder, la legitimidad, la autoridad, cuestiones también como la igualdad o la libertad. Es decir, aquella parte de la ciencia política más cercana a la filosofía, más cercana a la parte más humanista de la disciplina, que ha ofrecido grandes autores y grandes análisis que nos ayudan a pensar la realidad política actual desde un prisma más humanista, menos pragmático, más humanista, más de calado, con mayor profundidad, sobre todo ofreciendo grandes análisis globales incluso, como es el caso de algunos autores contemporáneos como Jürgen Habermas, que ha tenido bastante influencia. Pero también podríamos hablar de Hannah Arendt, que es una de esas autoras del pensamiento político que se han recuperado y que se han popularizado enormemente. Esta sería la parte más humanista de la ciencia política. Después tendríamos aquella parte relacionada con la política comparada, que consistiría básicamente en la comparación o en el análisis paralelo de elementos políticos de los diferentes países, de las diferentes realidades políticas, es decir, las instituciones, los sistemas electorales, los partidos, pero todo en clave comparada, todo en clave de encontrar unos elementos comunes de los que derivar una comparación y de los que nos permiten tener un conocimiento más sistémico, más global de estos elementos. Siempre desde este prisma comparativo. Sí que hay diferentes estudios y es una de las grandes áreas de la ciencia política actual. Muy relacionada con la política comparada, nos encontraríamos con el estudio de las instituciones y de la administración pública, que a su vez estaría muy relacionado con el ámbito de las políticas públicas, ¿no? Esta área de la ciencia política se encargaría de dar definiciones, de estudiar y también de ver su evolución, incluso sus funciones de la administración, de las diferentes instituciones públicas, del Estado. Y como digo, es una parte que está muy relacionada con el ámbito de las políticas públicas, es decir, todo este ámbito de la administración, de la gestión pública, que está muy cerca del ámbito del derecho administrativo, del derecho público, y que se relaciona pues también con analizar, con crear políticas públicas que sean capaces de responder a problemáticas específicas y de cómo generar este conocimiento mucho más pragmático, mucho más aplicado a la realidad social y política actual. Algunos referentes de mi propia universidad en este ámbito pues serían Joan Subirats, por ejemplo,
que había sido recientemente ministro de Universidades. Pero hay diferentes figuras que elaboran las políticas públicas o que se dedican, más allá de elaborarlas, a pensar sobre qué marcos, sobre qué referencias construirlas, ¿no? Estudios sobre la segregación urbana, por ejemplo, que se han ido popularizando estos últimos años, como es el caso de Barrios y Crisis, o de Efecto Barrier, ¿no? Pues son dos libros que van en este sentido, en el sentido de la segregación urbana y de cómo superarla y de cómo entenderla, etc. Y también la parte del estudio de las administraciones, de cómo funcionan, de competencias tienen, etc, etc. Después encontraríamos toda esta parte que está más relacionada con el comportamiento político y electoral. En este sentido, la ciencia política tiene esta otra gran área en la que se estudian las actitudes políticas, la opinión pública, los comportamientos políticos, para entender básicamente aquellos patrones, aquellas dinámicas que están presentes en la sociedad respecto a diferentes cuestiones. Hace muy recientemente se ha popularizado conocer las cuestiones más relacionadas con las opiniones hacia la democracia. Siempre hablamos de una crisis de la democracia o que está deslegitimada, ¿no? Y en este caso siempre medimos las opiniones, las actitudes, vemos cómo han ido evolucionando en el caso de la ciudadanía catalana o española y vemos cómo se relacionan con sus opiniones hacia el Estado, hacia las administraciones, hacia la propia idea de democracia, ¿no? Y podemos sacar conclusiones sistémicas sobre estas actitudes, sobre estos comportamientos, incluso también verlos a nivel internacional. La parte de las actitudes, de los comportamientos y también de los sistemas electorales y de cómo funciona la realidad electoral, sus efectos en los sistemas de partidos, etc., está mucho más relacionada con un prisma más bien positivista, es decir, que se hace un uso mucho más intensivo de las matemáticas, de modelos matemáticos, de la estadística, incluso de la programación y de programas de estadísticos, para hacer un análisis intensivo de las actitudes y de las opiniones públicas. Es la parte que está, yo diría, más en boga o que tiene o que ha tenido un gran calado durante las últimas décadas, ya desde la revolución conductista que tiene la ciencia política sobre los años 70. En este sentido también, la última gran área de la ciencia política sería aquella que tiene que ver con las relaciones internacionales, con el sistema internacional. En este caso, vendríamos a interesarnos por cómo se dan estas dinámicas, sobre todo entre estados a nivel internacional, cómo se relacionan, cómo funciona el derecho internacional, en qué consiste, cómo se puede aplicar, aunque hoy en día tenga las limitaciones que tiene. Nos interesan aquí los actores políticos internacionales, como hablamos, por ejemplo, de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, de cómo se dan las relaciones entre estos actores, de qué consecuencias tienen las decisiones que se toman a nivel internacional, de cómo se dan las diferentes dinámicas multinivel, en las que entendemos que hay diferentes niveles de gobierno, a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel regional, incluso a nivel local. Y básicamente estaría interesado en todas estas dinámicas internacionales y entender cómo funciona un sistema internacional que cada vez se vuelve más complejo, en el que hay más actores y que también han habido pensadores muy, muy relevantes. Probablemente también tiene mucha cercanía con la diplomacia y con ese derecho internacional, pero es otra parte muy interesante de la ciencia política. Estas vendrían a ser las grandes áreas de la ciencia política, que se pueden definir de una u otra manera, pero creo que así ya tenemos una idea bastante aproximada de lo que son las diferentes subdisciplinas de la ciencia política.